Bueno, las peleas más feroces y la gente que más sabe. Y aquí traigo yo a uno que sabe mucho, mucho, mucho. Mi querido Carlos Santa Cruz. Carlito, un abrazo, hermano. ¿Cómo te lleva Nueva York? Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos con un calor tremendo porque pues está el verano en su máximo esplendor. Estamos casi a 100 grados, pero ahí vamos manejándolo. Óyeme, Carlito, y vamos a comenzar hablando de lo que nos interesa, que es la UFC 317. Hermano mío, eh, ¿cuál es tu nivel del 1 al 10? Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de interés en esta cartelera y sobre todo en esta pelea principal? Dame tu nota, tu grado de esta velada. ¿Cómo tú la ves? Bueno, si tuviera que elegir del 1 al 10, yo diría un 20. La verdad, hay mucho interés. Creo que es un combate bastante interesante, que a lo mejor se está tomando muy a la ligera, pero es un combate de mucho análisis. También la cartelera en general es muy buena, ¿no? Tal vez por el auge de la pelea estelar también se nos olvida que la coestelar también se juega un campeonato y que es entre Alexandre Pantoja y Kai Kara France, que son dos peleadores muy buenos de las 125 libras. Y yo creo que es una cartelera que promete bastante y que sobre todo va a traer historia pura y dura a la UFC, y sobre todo pues el sábado hay que estar todos pendientes porque en verdad va a ser una muy buena cartelera. Cuando yo siento que tú me dices a mí que la gente la está pasando por encima, básicamente lo que yo entiendo, Carlos, es que tú ves que hay un favoritismo demasiado y que la gente ve, todo el mundo como dice, gana tu puria, gana tu puria, gana tu puria, y que nadie hace un análisis exhaustivo de esta pelea porque tal vez el favoritismo es muy abundante del lado de tu puria. ¿Es así? Sí, obvio, evidentemente, a ver, ya por un tema mediático, a pesar de que Charles Oliveira es mediático, Ilia es muchísimo más. Entonces, se ha ganado, digamos que una fama en los últimos años, y eso lo ha llevado a donde está hoy. Yo creo que Ilia Topuria probablemente, y sin temor a equivocarme lo digo, podría ser el peleador más mediático que tiene UFC actualmente. Creo que en este combate vamos a ver incluso mucho más ese fenómeno, ¿no? Porque está peleando por un título de las 155 libras. Y aquí podemos ver cómo le va en cuanto a números y en cuanto a mediaticidad a Ilia Topuria, estelarizando, encabezando por tercera vez consecutiva un evento y contra un ex campeón de la UFC, que ojo, yo creo que no es un dato menor. En estas últimas tres peleas, Ilia Topuria ha enfrentado a los campeones más dominantes de cada división, ¿eh? O sea, Max Holloway cuando tuvo el título fue muy dominante como campeón. Alexander Volkanovski, pues, ¿qué vamos a decir, no? Fue un campeón supremamente dominante. Algunos lo consideran, por haber recuperado el título, como el GOAT de las 145 libras. Y Charles Oliveira es un peleador que fue muy querido por el público y que se ganó a pulso el cariño del público cuando fue campeón de las 155 libras, y de hecho pues lo pierde de una manera un poco anticlimática, ¿no? Que fue contra la báscula. Pero yo creo que tres últimos rivales de Ilia Topuria, tres campeones supremamente dominantes, y vamos a ver qué sucede el sábado. Yo la verdad tengo muchas expectativas. Muchas expectativas. Es decir, tú le das un poquito más de favoritismo o más. O sea, tú de alguna forma consideras que Oliveira merece más respeto, merece más consideración del que la gente del gran público, y a mí yo odio esta palabra, los casuales, la odio. Porque al final si tú miras esto te gusta y lo entiendes. Pero tú crees que tú le das más chance a Oliveira que el resto o no? Más chances a Oliveira que al resto. Uf, esa es una muy buena pregunta porque anteriormente tenías a Alexander Volkanovski. Yo creo que, mira, fíjate, yo creo que puede estar en el medio. Si es verdad que Max Holloway llegaba con muchas expectativas al combate porque venía de noquear a nada más y nada menos que a Justin Gaethje en el UFC 300 de una manera espectacular. La pelea ni siquiera fue en 145, sino en 155. Entonces, lógicamente que también las expectativas por Max eran altas, pero creo que Oliveira puede estar en el medio. O sea, creo que el peleador más, digamos que más capacitado, podríamos decir, y en mejor momento
que ha enfrentado Topuria hasta ahora era Volkanovski, y yo creo que después de eso sigue Charles Oliveira sin lugar a dudas, ¿no? Que viene de una victoria, que es lo importante, que también, digamos que a pesar de lo que acabo de decir, es bien curioso que el rival que más capacitado estaba era el que venía de 2 derrotas consecutivas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Oliveira y Holloway venían de una victoria. Entonces, es bien curioso cómo pasa eso a veces en el deporte. Sin embargo, yo pienso que eso muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? No es lo mismo tú haberte enfrentado a Islam Makhachev en 2 oportunidades y haber perdido con Islam Makhachev en 2 oportunidades, a haber ganado a Justin Gaethje, que con todo mi respeto es un peleador super élite, es un peleador súper bueno, pero que sabemos que tiene muchos altibajos, y tampoco es lo mismo haberse enfrentado a Michael Chandler, que la verdad está en negativo dentro de la UFC. A ver, te pongo la pregunta de una perspectiva diferente. ¿Crees tú que Arman Sarukian es un peligro mayor para Topuria que Charles Oliveira? Sin duda alguna, o sea, no tengo la menor duda. Para mí lo es. A pesar de que la pelea entre ellos dos fue muy cerrada y Charles tuvo muy buenas posibilidades de finalizar a Sarukian, creo que tuvo 2 oportunidades en donde Sarukian se escapó, sabe Dios cómo, porque, o sea, estamos hablando de que Arman Sarukian se le escabulló en 2 oportunidades, en unas sumisiones que tenía prácticamente cerradas, al hombre que más sumisiones tiene en la historia de la UFC y más finalizaciones tiene en la historia de la UFC. Entonces, tampoco es un dato menor. Yo creo que Arman Sarukian es una bestia, es de esos, digamos que de esos personajes escasos que son muy distintos, ¿no? Porque es un tipo multimillonario que no tendría ni siquiera por qué estar peleando aquí, pero igualmente no se sabe de dónde saca la motivación y la disciplina para seguir dándolo todo y siendo una máquina dentro del octágono. Incluso fíjate que eso es un tema que podemos traer a colación, y es que mucha gente prefiere que se lesione Charles Oliveira y entre Wow. en reemplazo Arman Sarukian. Eso me causó mucha, pues, curiosidad y gracia al mismo tiempo. ¿Sientes tú entonces, antes de ya analizar la pelea, sientes tú que este es el backup más importante de los últimos tiempos, el backup con más posibilidades de pasar de ser backup a ser realidad peleando? Sí, podría ser que sí, yo creo que sí. Bueno, señores, seguimos hablando con nuestro querido Carlos Santa Cruz, Carlitos Santa Cruz de Carlitos Santa Cruz MMA, uno de los grandes jóvenes que está haciendo un trabajo importantísimo en el mundo de las MMA. Carlito, hablemos ya de la pelea, hablemos de los estilos, y yo siento que mucho de lo que tú y yo hemos hablado aquí, en términos de respeto, es que la gente ve el estilo de Charles Oliveira como perfecto, encajando perfecto en lo que quiere Ilia Tupuria. Quizás esa es la clave del favoritismo, sumado al tema de la barbilla, porque todo el mundo dice, esa barbilla que no aguanta, esa barbilla que sí, pero esa barbilla de donde único no pudo levantarse fue con Islam Makhachev, porque Islam Makhachev lo siguió después que lo tumba, lo siguió y realmente la fuerza de Makhachev es increíble, pero todos los demás se levantó de Chandler, se levantó de Gaethje 2 veces, se levantó de Poirier. Cuéntame un poquito desde el punto de vista estilístico, ¿qué te parece la pelea? Mira que eso que traes a colación es algo bien interesante que incluso yo analizaba en el canal hace algún tiempo antes de que, pues bueno, no, ya se había hecho oficial, pero pues faltaba todavía tiempo para que el combate llegara, ¿no? O la semana por lo menos del combate llegara. Y sí es verdad que mucha gente pone como dato de que Charles Oliveira ha sido, digamos que derribado a punta de golpes por casi todos sus oponentes, por Justin Gaethje, por Dustin Poirier, por Islam Makhachev, incluso por Michael Chandler. Pero, sin embargo, yo creo que hay un factor determinante en todo esto, y es que ninguno de ellos era noqueador nato, ¿no? O sea, digamos que el más cercano podría ser Justin Gaethje, ¿no? Que Justin tiene knockouts fulminantes de un solo golpe, pero hace muchísimo que tampoco hace nada parecido, ¿no? O sea, lo último fue contra Dustin Poirier, ni siquiera fue con las manos, sino que fue una patada a la cabeza. Eh, entonces creo yo que, digamos que la ventaja en el striking la tiene Ilia Topuria básicamente porque tiene un poder de knockout
impresionante, ¿no? Sí, Que no, no también por esa es la técnica, otra. no por técnica, sino por poder. Sí, no, y, o sea, y por técnica también. O sea, el boxeo de Ilia Topuria, la verdad es que aplicaba las artes marciales mixtas es impecable, o sea, lo ha hecho muy bien. Ni siquiera, fíjate que hay una estadística bien curiosa y es que Ilia Topuria no ha lanzado una patada a más de las piernas en toda su carrera, o sea, en toda su carrera nunca ha lanzado una high kick y creo que si mucho ha lanzado una patada al cuerpo. Entonces es bien curioso porque se supone que siempre decimos que el peleador más completo es el que gana. Y en este caso, Ilia Topuria es completo, pero yo diría que en cuanto al striking es más aplicado hacia el boxeo que hacia, digamos, el kickboxing o el Muay Thai. Entonces eso es bien curioso porque es un peleador que en verdad ha triunfado con el boxeo dentro de las artes marciales mixtas, obviamente aplicado a las artes marciales mixtas, y creo que eso lo puede ayudar muchísimo porque si bien Charles se recuperaba de todos esos golpes de los rivales anteriores, ninguno tenía el poder de knockout que tiene Ilia Topuria, que también otra cosa que la gente se pregunta muchísimo, no es por el cambio de división, si va a tener el mismo poder de knockout. Pues yo, a ver, le recuerdo que Ilia Topuria ya peleó en 155 libras dentro de UFC, fue contra High Hever y lo noqueó también de manera fulminante, aunque en ese combate pues, obviamente todo el mundo recuerda la patada que se come Ilia Topuria, pero de todos modos el knockout fue espectacular. Ahora, tú me estás hablando de boxeo aplicado a las MMA, pero todos sabemos que el gran reducto de Charles Oliveira es el jiu-jitsu, es el juego de piso. Y es un peleador que, lo hemos visto en varias ocasiones, no tiene ir al piso para traer la trampa del oponente. Todo el mundo nos dice que Ilia tiene una base de lucha greco-romana, greco-romana, que es de la cintura para arriba, y que nadie lo ha visto, pero todo el mundo me habla maravillas del jiu-jitsu de Ilia. Yo todavía no acabo de verlo del todo. Y creo que va a ser puesto a prueba, porque yo no siento que Oliveira va a estar 5 rounds, ni siquiera creo que va a estar un solo round intercambiando golpes. Sería el error más grande de su vida. ¿Qué podemos intuir del piso de Ilia Topuria? Es que fíjate que, a ver, de pronto la gente no lo recuerda porque en ese momento no era tan mediático, pero él en sus inicios en UFC también utilizaba mucho el suelo. Igual en Brave, por ejemplo, que yo siempre digo esto, tuve la fortuna de poder ver a Ilia Topuria en Brave en Bogotá y todo eso. En ese momento, pues, obviamente, no sabía quién era ni lo que iba a llegar a ser. Pero también era un peleador muy de suelo. Incluso tú sabes que hay un rumor muy fuerte que él derribó a Hamza Chimaev en un Dicen, sparring, ¿no? dicen. Uh-huh. Entonces siento yo que la lucha de él es muy buena. Sí, a ver, yo que lo pude ver en vivo, en directo, ahí, mejor dicho, a menos de 10 metros, te digo que en ese momento yo vi a alguien muy rápido y muy versátil en la lucha, porque se nota que es una lucha distinta. O sea, yo pienso que es una lucha más, como tú dices, grecorromana, más hacia lo olímpico, ¿no? Que gira mucho sobre el eje, la espalda, se mueve muy rápido, transiciona muy fácil. Y bueno, el suelo de él lo vimos, por ejemplo, en UFC contra Bryce Mitchell, que a Bryce Mitchell también era un muy buen grappler. Que Bryce Mitchell Y, lo derribó. bueno, Lo igual, derribó. Bryce Mitchell lo derriba, pero igual él también lo derriba y lo somete a Bryce Mitchell. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Que yo también pienso que ese era otro Ilia Topuria, ¿no? O sea, ese Ilia Topuria siento que era como muy impulsivo, o sea, era como que iba a darlo todo, a veces no se sabía mesurar, pero este Ilia Topuria es muy diferente y yo creo que eso es lo que lo ha puesto donde lo ha puesto. Si bien obviamente Charles Oliveira es un peligro y cada hueco que le des es una oportunidad para él para someterte, yo creo que Ilia tiene para responderle. Ahora, otra cosa que tiene muy buena Ilia Topuria a su favor en este combate es que Charles Oliveira es muy malo para derribar a la gente, ¿no? O sea, es difícil que Charles Oliveira derribe a alguien, pero eso tampoco nunca ha sido un impedimento para someter a sus oponentes. De hecho, hasta de pie te puede someter con una guillotina o mata león. Y vamos entonces al otro componente de las predicciones. No solamente yo diría que el 95% de la gente ve ganando a Topuria, sino que un altísimo grado de ese por ciento ve la pelea o terminando en el primero o a lo sumo en el segundo. O sea, va a perder y va a perder pronto.
Charles Oliveira. ¿Lo ves así? Yo pienso que sí. Yo pienso que Charles Oliveira es de esos peleadores que también tú dices como que, pero ¿por qué te vas por ese lado? O sea, bueno, si, no sé si tú recuerdas, pero todas las peleas de Charles Oliveira, a pesar de que enfrentó a Strikers, todas empezaron de pie. Y de hecho, por eso es que él siempre va a la lona, porque siempre lo conectan bastante. Su defensa, a ver, el striking de él está infravalorado en el ataque. Es muy bueno atacando, pero defendiéndose no es tan bueno. Y ese es el problema, ¿no? Que yo, por ejemplo, revisando y analizando lo que decíamos, ¿no? De la pegada, yo siento que si Ilia Topuria le llega a conectar como le ha conectado, por ejemplo, Michael Chandler en el último combate que tuvieron en el 309 acá en New York, Michael Chandler o Dustin Poirier, como le conectó Justin Gaethje, como le conectó el mismo Islam, si llega a conectarle Ilia Topuria así, olvídate, o sea, si cae con golpes de peleadores que no tienen el poder de knockout de Ilia, yo creo que con Ilia caería, pero, o sea, Redondo. inconsciente. Wow. Y aquí vuelvo y te repito la pregunta. Tomando en cuenta esto, ¿crees tú que Arman Tsarukyan va a ser el próximo para el que sea campeón? ¿O está Justin Gaethje que está pataleando? ¿Cómo tú ves esto del futuro para que gane? Mira, yo si nos vamos a los hechos y nos vamos a lo que ha pasado anteriormente, el peleador de reemplazo casi siempre es amparado por UFC, ¿no? Por ejemplo, Colby Covington, amparadísimo por UFC, fue reemplazo en el combate, creo, de Kamaru Usman y Leon Edwards, si no estoy mal, y luego fue él quien peleó con Leon Edwards. Entonces, yo pienso que podría ser. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro nombre muy grande y mediático que está en la mesa, que es Paddy Pimblett. Y UFC Mm. este año se le escaparon dos super combates mediáticos. Y yo creo que si se le presenta la oportunidad de un tercero, no sé si lo vaya a dejar escapar. Pero creo que Arman Tsarukyan tiene grandes posibilidades porque también hay muchas personas y yo por lo menos abogo porque Paddy Pimblett todavía enfrente a alguien más. A mí me gustaría ver, por ejemplo, Paddy Pimblett versus Justin Gaethje. Eso sería un combate muy bueno. Bueno, no tengo que poner, no hay que ponerte puñal en el pecho, yo ya sé por dónde tú vas, pero quiero que le repitas a nuestro público porque tus predicciones son importantes. Yo ¿Quién gana? digo Ilia Ajá, Topuria por nocaut ¿en qué round? en el segundo. Te fuiste con la corriente, mi Carlos Santa Cruz.